la historia, la humanidad ha convivido con un sinfín de virus y bacterias. Sin embargo, han sido solo algunas las que han puesto en amenaza a nuestra especie. Una de las primeras pandemias que se tienen registradas fue la peste de Justiniano, la cual se extendió desde Etiopía hasta Egipto, pasando por Alejandría, llegando a Gaza, Jerusalén y Antioquía. Ya cuando alcanzó rutas comerciales marítimas, la peste se extendió hasta ambos lados del Mediterráneo, afectando, en el año 541, la ciudad de Constantinopla, y de ahí se esparció por toda Europa. La peste duró aproximadamente 60 años, y según el historiador bizantino Procopio registró que, en su clímax, la peste llegó a matar hasta 10.000 personas diariamente en la ciudad. La causante de esta peste es una bacteria llamada Yersinia pestis, que se encontraba en las pulgas que portaban las ratas. Se cree que la peste negra comenzó en la ciudad de Cafa, lo que es la actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Esta se dio de 1346 a 1353, aunque se tienen registros de brotes actualmente, pero con menos impacto. La información sobre la mortalidad varía entre las diferentes fuentes, pero se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió, es decir, cerca de 25 millones de personas, sumándole otras 40 a 60 millones en África y Asia. La causante de esta enfermedad es la bacteria Yersinia pestis, que fue la misma causante de la peste de Justiniano. Los síntomas eran fiebre alta, tos con sangre, sed, manchas en la piel de color azul o negras, gangrena en la punta de las extremidades y aparición de bubones negros que son parecidas a una gran ampolla. Estas se presentaban en las ingles, axilas, brazos, piernas y detrás de las orejas. La peste negra fue llamada así precisamente por la aparición de estos bubones. Algunos creen que la escasez de mano de obra, a consecuencia de la pandemia, proporcionó un gran incentivo para la innovación que ayudó a traer el fin de la Edad Media. La viruela es una de las enfermedades más devastadoras en la historia de la humanidad. Se estima que ha cobrado la vida de cerca de 300 millones de personas. Afortunadamente, en 1980 fue erradicada, gracias a una campaña de vacunación a nivel mundial. Algunos de los principales síntomas de esta enfermedad son fiebre, malestar general, fatiga intensa, dolor de espalda intenso y vómito. Pocos días después, aparecen manchas rojas y planas en la cara, las manos y los antebrazos, y más tarde en el torso. De 24 a 48 horas después, muchas de estas lesiones se tornan pequeñas ampollas llenas de un líquido transparente, que luego se convierte en pus. Las costras comienzan a formarse entre 8 y 9 días después, para luego caerse y dejar cicatrices profundas. La mayoría de las muertes eran causadas por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones. Algunos historiadores creen que surgió hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, en los primeros asentamientos agrícolas. Como muchas de las pandemias, esta enfermedad tuvo consecuencias. Una de las más claras es el declive del Imperio Azteca, pues fueron los españoles quienes trajeron el virus durante la conquista, causando la muerte de más de 3 millones de aztecas, lo cual, ya debilitados, fueron vencidos fácilmente. Como dato curioso, en 1796, el Dr. Edward Jenner, mediante un experimento, descubrió la metodología de la vacunación. Aún el mundo no se recuperaba por la Primera Guerra Mundial, cuando en 1918 una nueva pandemia golpeó el planeta. Una base militar en Estados Unidos registraba el primer caso de influenza A subtipo H1N1, llamada también gripe española. Se le conoció así ya que este país fue el único que no censuró las publicaciones de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Contrario a otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, las víctimas de esta influenza fueron jóvenes y adultos saludables entre los 20 y los 40 años. Las personas contagiadas experimentaban fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. Se estima que la cifra de mortandad fue de entre 50 y 100 millones de personas en el mundo. Cabe mencionar que la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia fue debido a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Como dato curioso, durante la gripe española se aconsejaba fumar porque pensaban que la inhalación del humo mataba la bacteria Haemophilus influenzae en lugar del virus que realmente era. Una de las pandemias que existen actualmente es el SIDA,
la cual ha cobrado la vida de cerca de 35 millones de personas en el mundo. Desde los primeros diagnósticos en 1981 en Estados Unidos, se ha especulado mucho sobre el origen del VIH, y es que la hipótesis científica más aceptada sobre este virus la encontramos en la zoonosis, que es la transmisión de enfermedades que se propagan directamente de animales al ser humano. Aunque nadie conoce con certeza de cómo saltó el virus a las personas, los expertos apuntan que lo más probable es que entró en contacto la sangre infectada de los monos con las heridas y cortes de los hombres durante la cacería. Desafortunadamente, aún no hay cura para esta enfermedad. Sin embargo, hay diferentes tratamientos que combaten su aparición. Los medicamentos antivirales consiguen reducir la velocidad de reproducción del VIH en el organismo. Estos fármacos deben utilizarse de forma combinada, pues el virus muta con facilidad, creando nuevas cepas a menudo resistentes. La prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causando una confusión atribuyéndola a los homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también la padecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas, lo que llevó a hablar de un club de las 4 Hs que incluía a todos estos grupos considerados de riesgo para adquirir la enfermedad. Existen algunas teorías conspirativas que dicen que se creó por un accidente biológico o un complot armamentista durante la Guerra Fría, pero no se ha podido comprobar. Pues como hemos visto, el ser humano ha sido y seguirá siendo susceptible a estos pequeños microorganismos. El avance en medicina es un gran aliciente, sin embargo, aún será un gran reto para los científicos hacer frente a las futuras pandemias, para resguardar nuestras frágiles vidas.